Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente a nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, compañeros, recordarles varias cosas. El don de la escucha, la mente vacía, ¿no?, para poder tener éxito en esto. Lo que aquí vemos no es material más que material de trabajo, para que lo trabajen ustedes. Es lo único que vemos. No importa si estamos de acuerdo o desacuerdo. Si estemos de acuerdo o desacuerdo, nos servirá para hacer nuestro propio trabajo, ¿no? Es un material como de guía, como de postes indicadores de lo que queremos que se produzca en nosotros, ¿no? Hace un momento Rodrigo me decía que habías estado aprendiendo, que habías vivido como hijo. De una manera inmadura. De una manera, ahorita vamos a ver algo de la madurez espiritual. Pero antes de eso quiero que recordemos que no es que la forma en que hemos vivido, relacionándolo con el problema de salud que tenemos, que es el consumo, no es una decisión nuestra, ¿no? Es un problema de salud. No debemos olvidarnos de esto. No debemos creer que nos equivocamos al vivir. Debemos de reconocer cuál es la enfermedad que tenemos, el problema de salud que tenemos. No es un problema de comportamiento, es un problema de salud, ¿verdad? Entonces, eso debe quedar bien claro. No hubo equivocación en la forma en que viví. La forma en que viví, refiriéndonos en nuestro caso particular, suponiendo que somos adictos al consumo de sustancias psicoactivas, pues no es más que la manifestación de nuestro problema de salud. No debe de haber culpa ni creer que nos equivocamos o que lo hicimos todo mal, sino que hay que considerar que estamos enfermos, ¿no? Cuando tenemos algún otro problema de salud no nos cuesta tanto trabajo admitirlo, pero con respecto a esto, pues de repente nos engañamos, ¿no? Por fuera nos vemos bastante mal, pero creemos que con cualquier otro problema de salud que tengamos, nos es más fácil admitirlo, nos es difícil creer lo que hemos hablado de la adicción aquí, ¿no? De la adicción. Entonces, se nos habla de el domingo pasado. ¿Qué fecha fue el domingo pasado?
¿Se recuerdan? Hoy es primero. ¿Entonces, alguien se acuerda del domingo pasado? 24, hijo. Sí, aquí, bueno, esto va relacionado. ¿Cuál es vamos a primero a ubicarnos en la comprensión de las adicciones, de lo que es la adicción, de la adicción, una adicción específica, porque en general pues todas las personas son adictas. Nosotros tenemos una manifestación específica de la adicción, que es la adicción al consumo de drogas, de sustancias psicoactivas, de sustancias que modifican el comportamiento y el estado de ánimo. Y vamos a considerar que nosotros, por padecer esta enfermedad, somos adictos, así como los que tienen ese problema, el problema de salud de la diabetes, son diabéticos, o los que tienen otro problema de salud, pues reciben un nombre específico. Nos vamos a centrar en esto, aunque la definición de adicción que comprende nuestro caso es mucho más amplia. Aquí dice, es una enfermedad cerebral crónica, no es un problema de comportamiento. Otra autora lo dice por ahí, no es una falla moral, no es un problema de comportamiento, no es que me haya yo portado mal o que me haya yo equivocado al vivir, sino que es que al vivir se ha manifestado en mí la enfermedad. La enfermedad es la causa, el consumo es el síntoma. Dice aquí, características, ¿verdad? Remisible, puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma es el consumo. Incurable, pero controlable, ¿no? El control de la enfermedad requiere de un tratamiento permanente, y ese tratamiento permanente es el cambio, es un cambio. De este problema nadie sana siendo el mismo. Ahora nosotros, el ser humano en general tiene un gran problema ante el cambio, tiene una resistencia al cambio. Esa resistencia al cambio, y comparándola con otro tipo de resistencia, por ejemplo la resistencia al cambio de dirección de hacia dónde va o cómo va uno, se le llama inercia, ¿verdad? Se le llama inercia, y se necesita una energía, una fuerza. La inercia es una fuerza, se necesita una fuerza que sea más grande que esa inercia para que nos dé la posibilidad de que venza la resistencia al cambio. Y eso parece mentira, pero es lo más difícil que hay. Yo no estoy, lamentablemente no puedo estar mucho en contacto con ustedes diariamente por las características del lugar y por todas las funciones que tengo yo que realizar, pero sí me doy cuenta que es muy difícil, y también por mi propia experiencia, que es muy difícil ir cambiando, ¿no? Ahorita nos reunimos aquí en una sesión de terapia, pero aquí se dice, se oye, se escucha, pero eso poco permea para que nos lleve ya a vivir ese cambio. Acá en el pensamiento del día del domingo pasado dice, en vez de ser supuestos perfeccionistas, estamos satisfechos de ir progresando. Lo esencial es ir creciendo. Ese progreso y ese crecimiento es el cambio al que se refiere. Ustedes vieron durante la semana el capítulo 2, que es Hay una solución. El capítulo 3 también lo estuvieron viendo, no sé si llegaron al 4. En el capítulo 2 nos hablan que
nos dice, hablándonos de la solución, que es el tratamiento, que es acceder a este cambio, es que hemos tenido, no nos vamos a perder en las palabras, porque las palabras nos atoran, ¿no? Aquí ponen experiencias espirituales profundas y efectivas. Esas son palabras. Ahora quiero ver qué me quieren decir con esas palabras. Que esas palabras me están queriendo decir que ha habido un cambio revolucionario, un cambio gigantesco, grande. A eso se le llama revolucionario, un cambio que ha revolucionado toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el todo, ¿no? Hacia el universo de Dios, dice aquí. Por acá estaba yo leyendo, compañeros, algunas cosas para ver el peligro que hay en atorarnos en las palabras. Aquí dice el río y el santuario. El día que dejes de viajar llegarás. Un viejo sabio barquero transportaba peregrinos a un santuario. Un día alguien le preguntó, ¿ha ido ya al santuario? El barquero respondió, no todavía, no, porque no descubrí todo lo que el río tiene para ofrecerme. En este río encuentro la sabiduría, encuentro la paz, encuentro a Dios. Pero los peregrinos ni siquiera percibían el río. Sus mentes estaban fijas en el santuario, no podían ver el río. Descubrir a Dios. Para Santo Tomás, Dios es el gran desconocido que se revela en la creación, en las actividades de la vida y en la oración. Aquí nos dice, en cuanto sentir que Dios está presente, en cuanto llegas a ver con claridad, tienes que lanzarte a volar, y volar es no tener nada a lo que asirte. Acá nos dice palabras. Si a un niño fascinado al ver volar un pájaro le enseñas la palabra pájaro, la recordará, pero dejará de verlo volar. Más allá, la espiritualidad de nacer de ti, y en cuanto más seas tú mismo, tanto más espiritual serás. Entiende que Dios no tiene nada que ver con la idea que tenías acerca de Él. Supón que no he sentido nunca en mi vida el olor de una rosa. Pregunto cómo es su perfume. ¿Podrían describírmelo? Si tú no puedes describir una cosa simple como el perfume de una rosa, ¿cómo podría alguien describir una experiencia de Dios? Todas las palabras son inadecuadas. Dios está absolutamente más allá. Aquí nos dicen, verdadera creencia. La religión no es cuestión de rituales o estudios académicos. La religión consiste en arrancar las impurezas del corazón. Una creencia religiosa es como un poste indicador que señala el camino hacia la verdad. Pero las personas que se obstinan en adherirse al indicador se ven impedidas de avanzar hacia la verdad porque tienen la falsa sensación de que ya la poseen. El silencio. Alcanzar el silencio significa ir más allá de las palabras y de los pensamientos. ¿Qué hay de erróneo en las palabras y en los pensamientos? Que son limitados. Dios no es como decimos que es, no es nada de lo que imaginamos o pensamos. En esto las palabras y los pensamientos son erróneos. La mayoría de las personas permanecen presas de las imágenes que se han hecho de Dios. Este es el mayor obstáculo para llegar a Él. El que sabe no habla. Nadie sabe quién es Dios. Lo dice Santo Tomás de Aquino. Como es imposible saber la naturaleza de Dios, es imposible hablar de Dios.
Con esto concuerdan muchas cosas. Eso nos lo han dicho de muchas maneras, ¿no? Nos dicen que el único lenguaje apropiado para hablar de Él es el silencio, ¿no? Eso nos lo dicen en el Dios concreto y el Dios abstracto. Dice, cuentan las crónicas que Tomás de Aquino, uno de los teólogos más portentosos de la historia, hacia el final de su vida dejó de pronto de escribir. Cuando su secretario se quejó de que su obra estaba sin concluir, Tomás le replicó, hermano Reginaldo, hace unos meses celebrando la liturgia experimenté algo divino. Aquel día perdí todas las ganas que tenía de escribir. En realidad todo lo que he escrito acerca de Dios me parece como si no fuera más que paja. ¿Cómo puede ser de otra manera cuando el intelectual se hace místico? Místico tiene mucho que ver con alcanzar la unión con Él, ¿no? Y aquí me lo ponen como dejar un estado para alcanzar otro. El intelectual alcanza a encontrarlo. Entonces, con esto me están diciendo que no es por medio del intelecto ni del pensamiento. Eso también lo vamos a ver ahorita. La palabra Dios y la idea de Dios pueden ser un obstáculo para ver a Dios. Fíjense, por eso les digo que no nos enredemos en las palabras, ¿no? Una recreencia religiosa es como un poste indicador que señala el camino hacia la verdad, pero las personas que se obstinan en adherirse al indicador se ven impedidas de avanzar a la verdad porque tienen la falsa sensación de que ya la poseen. ¿Qué ocurre cuando estás despierto? No cambia nada, todo ocurre igual, pero tú eres el que ha cambiado para entrar en la realidad. Entonces lo ves todo claro. Bueno, esto no tiene tanto que ver, pero se lo voy a leer. Todo está en las manos de Dios y todo redundará en felicidad para nosotros. Estos son como axiomas de los que partimos. A través de un axioma se puede desarrollar una serie de razonamientos, de pensamientos, y mientras no encuentres contradicciones o falsedades en ese desarrollo, quiere decir que ese axioma estuvo bien postulado como axioma. Todo está en las manos de Dios y todo redundará en felicidad para nosotros. Eso es una cosa de la que partimos, y de esta cosa no podemos partir si vamos hablando de todo que me están hablando a través del pensamiento. Ahorita les voy a leer por qué. Luego dice más adelante acá, si no eres capaz de expresar la esencia del árbol con el nombre árbol, ¿cómo vas a tratar de expresar a Dios con la palabra Dios? Experimenta la realidad, eso te traerá hacia el ahora, a la experiencia. Es en el ahora donde se encuentra a Dios. ¿Se acuerdan, compañeros, que yo una vez les leí esta cosa? Me encontraba lamentando en el pasado y con temor al futuro. De pronto mi Señor habló, mi nombre es Yo Soy. Hizo una pausa, aguardé, Él continuó. Es difícil vivir en el pasado con sus errores y lamentaciones. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Era. Es difícil vivir en el futuro con sus problemas y temores. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Seré. Vive cada momento y verás que no es difícil. Yo estoy ahí, mi nombre es Yo Soy. En estas ideas nos trae la necesidad de estar en el presente, en la vida eterna, la que consta de un solo momento. Y solo estando en el presente es donde podemos estar con Dios, ¿verdad? Solo estando en el presente. Aquí me dice que Él no está ni en el pasado ni en el futuro, que está en el presente.
Y si lo que nosotros buscamos es estar con Dios, caminar con Dios, necesitamos estar en el presente. Luego acá más adelante me dicen de este otro autor: en las Naciones Unidas se propuso que se revisaran todas las escrituras de todas las religiones del mundo. Cualquier cosa en ellas que pudiera llevar a la intolerancia, a la crueldad o al fanatismo debería ser borrada. Cualquier cosa que de algún modo estuviera en contra de la dignidad y el bienestar del hombre debería omitirse. Cuando se descubrió que el autor de la propuesta era el propio Jesucristo, los periodistas corrieron a visitarlo en busca de una explicación más completa, y esta fue bien sencilla y breve. Las escrituras, como el sábado, son para el hombre, afirmó, pero el hombre no es para las escrituras. Las escrituras. Se acercó un hombre sabio a Buda y le dijo: las cosas que tú enseñas, Señor, no se encuentran en las Santas Escrituras. También ya les hablé la vez pasada de la diferencia que hay entre religión y espiritualidad. Entonces ponlas tú en las Escrituras, replicó Buda. Tras una embarazosa pausa, el hombre prosiguió: me permitiría decirle, Señor, que algunas de las cosas que usted enseña contradicen las Santas Escrituras. Entonces enmienda las Escrituras, contestó Buda, para que vean lo que buscamos. No buscamos algo fijo, buscamos algo que produzca en nosotros aquello que necesitamos. Dice la buena nueva: no predicamos que la Eucaristía es un banquete de amor. La religión ha querido interpretar ciertos relatos del Evangelio al pie de la letra. Si hubiésemos nacido en Oriente, nos daríamos cuenta enseguida de que las parábolas del Evangelio y muchos hechos ahí narrados son solo algo así como cuentos destinados a que extraigamos de ellos la realidad. Ahí se habla de ti cuando el Evangelio pregunta si eres cabrito u oveja. No se refiere a los demás, sino a ti. Y cuando menciona los terrenos áridos, pedregosos o con espinas, no alude a diferentes personas, sino que te propone que analices cuánto tienes de árido, de pedregoso, de espinoso y también de buena tierra que da el 100 por 1. La buena nueva no habla de un mundo separado, sino de ti, y te anuncia que todo lo malo se destruirá y lo bueno aflorará. Pero si en vez de esto predicamos el miedo y las reglas terroríficas, ¿qué buena nueva es esa? Jesús trataba de liberar a la gente de la opresión. Y nosotros somos los que nos oprimimos, ¿no? La meditación, dice aquí. En términos religiosos, Dios controla todas las cosas. Su voluntad sagrada se hace, cualesquiera que sean tus acciones y pensamientos, ¿no? Pienses lo que pienses de su voluntad es la que es determinada, ¿no? Y ya les dije que yo hasta quitaría la palabra voluntad. Para meditar procede así: limpia tu corazón, quita las impurezas llamadas apegos y las aversiones. Contempla las evaluaciones de tu mente acerca del bien y el mal y cómo resisten y se apoderan de tu ser. Una vez que alcanzas el vacío, que es un estado en el que cesa toda evaluación, te mueves por la vida dentro de la vida, lleno de vida, y nada tiene el poder de destruirte, ningún ruido te perturba, ni tú mismo eres capaz de perturbarte. Las cosas son lo que son, el ruido existe en tu cabeza, no en realidad. Tus evaluaciones hacen de este ruido una molestia. La meditación no es apego, identificación o posesión. Estas actitudes conducen solo al sufrimiento. La meditación es pura observación, conduce al cuestionamiento y al amor. Aquí dice el texto verdadero. La escritura es el dedo que señala la luz. Busca siempre la verdad. La verdad es lo importante, venga de donde venga,
viniera de la ciencia, de Buda o de Mahoma. Lo importante es descubrir la verdad en donde todas las verdades coinciden, porque la verdad es una. Hay muchos santos que sin conocer la Biblia se han encontrado con la realidad. El verdadero texto es la vida. La Biblia nos refiere a la vida y por ello es un medio, pero también es un mito que trata de explicar, de expresar lo inexplicable en palabras, en formas de historias, para que de ellas saquemos el significado de la vida, que es el mensaje de Dios. Detectar a Dios. En el centro de cada sonido existe el silencio. Los sonidos distraen cuando se trata de rechazarlos o de huir de ellos. Percíbelo. Cada sonido contiene decenas de sonidos en su interior. Intenta captarlos todos. Detecta a Dios en el aire que se respira, en los sonidos que se escuchan, en las sensaciones que se sienten. Descansa en Dios. Entrégate al mundo, a Dios. Cada sonido es producido y sostenido por Dios omnipotente. Dios es sonido, descansa en el mundo de los sonidos, descansa en Dios. La palabra Dios y la idea de Dios puede ser un obstáculo para ver a Dios. ¿Cómo remediar esto? Puedes hacerlo ahora mismo. Oye todos los sonidos que puedas detectar a tu alrededor. Puedes oírlos todos, sonidos altos, sonidos bajos, el sonido de la voz. ¿Sabes qué sucede cuando haces eso? Entras en tus sentidos. Es ahí donde está la experiencia. Ahí no hay abstracción, no hay ideas. Mira lo que estás mirando, escucha lo que estás escuchando, toca lo que estás tocando. Siente lo que estás sintiendo. El silencio. Alcanzar el silencio significa ir más allá de las palabras y los pensamientos. ¿Qué hay de erróneo en las palabras y los pensamientos? Que son limitados. Dios no es como decimos que es. No es nada de lo que imaginamos o pensamos. En esto las palabras y los pensamientos son erróneos. La mayoría de las personas permanecen presas de las imágenes que se han hecho de Dios. Este es el mayor obstáculo para llegar a Él. Conceptos. ¿Qué quiere decir el concepto de Dios? Los cristianos hemos de apearnos de los conceptos de Dios, como los ateos, que en eso nos llevan ventaja. Todos podemos tener conceptos con tal de que no los confundamos con la realidad. El concepto de Dios no deja de ser el concepto de una realidad inefable. Si lo tienes, por lo menos que sea un Dios bueno, generoso, magnánimo y lleno del verdadero amor, pero por favor que no sea un concepto tan raquítico que convierta a Dios en justiciero, poderoso y vengador. Hagamos por lo menos un Dios más grande y generoso que nosotros. Nosotros la experiencia que tenemos, compañeros, es de seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, todo lo que queramos, en todo lo que queramos adentrarnos, se colará el único punto de referencia que somos nosotros mismos, y eso desvirtúa aquello en donde queremos adentrarnos. Distanciarte de ti mismo. Basta con distanciarte de ti mismo, como Santa Teresa, y darte cuenta de que cuando actúa la programación en ti, y cuando de cuándo actúa la programación en ti y cuándo eres tú mismo. Al darte cuenta de tu programación y de cómo actúa a través de ti, ya te habrás disasociado de ella y ya no tendrá fuerza sobre ti, ya no te podrá manejar, porque tú eres algo muy distinto de tu programación. Ello no es más que una forma de expresión que usas por hábito, pero nada tiene que ver contigo. Entonces, cuando observes esos hábitos, los tomarás con humor. Ya se me pasará y ya no estarás tan molesto, porque tu yo verdadero no será afectado. La búsqueda. Se acercó al maestro vestido con ropas yasi y hablando en lenguaje
de los sanyasi. He estado buscando a Dios durante años. Dejé mi casa y he estado buscándolo en todos los lugares donde Él mismo ha dicho que está. En lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios y en las chozas de los pobres. ¿Y lo has encontrado?, le preguntó el maestro. Sería un engreído y un mentiroso si dijera que sí. No lo he encontrado. ¿Y tú? ¿Qué podía responderle el maestro? El sol poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada. Centenares de gorriones gorjeaban felices en el exterior sobre las ramas de una higuera cercana. A lo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carretera. Un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando que estaba a punto de atacar, y sin embargo aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios, que aún estaba buscándolo. Al cabo de un rato, decepcionado, el buscador de Dios salió de la habitación del maestro y se fue a buscar a otra parte. Por otro lado, les he leído también una cosa. El hecho fundamental del universo consiste en este espíritu de vida y poder infinitos que hay detrás de todo, que se manifiesta en todo. Fíjense la relación que tiene con la lectura anterior. A este poder que hay detrás, que se manifiesta en todo y por todas partes, a este espíritu de vida infinita e infinito poder, que es trasfondo de cuanto hay, lo llamo Dios. No importa el término que utilicemos, ya sea luz bondadosa, providencia, superalma, omnipotencia o cualquier otro que creamos conveniente, siempre que estemos de acuerdo sobre el hecho central. Así, Dios solo llena el universo, de manera que todo proviene de Él y es en Él y no hay nada fuera. Él es la vida de nuestra vida, nuestra misma vida. Participamos de la vida de Dios y aunque nos diferenciemos de Él porque somos espíritus individuales, mientras que Él es el espíritu infinito que nos incluye a nosotros y a todas las demás cosas, en esencia la vida de Dios y la del hombre son idénticas, es decir, una misma. No se trata de una diferencia de esencia o cualidad, sino de grado. Entonces, aquí la frase, compañeros, la frase que es muy importante es esta: así Dios solo llena el universo. No está en nosotros. Mientras sea algo que no tiene una íntima relación, dice el mayor de todos los descubrimientos, no solo somos más de lo que imaginábamos, sino más de lo que podemos imaginar. Para siempre lo sagrado nos abraza y nos llena de gracia. Aquí en la búsqueda, Dios solo llena el universo. ¿Qué podía responder el maestro? El poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada, centenares de gorriones gorjeaban, felices en el exterior, sobre las ramas de una higuera cercana. A lo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carretera, un mosquito zumbaba acerca de su oreja avisando que estaba a punto de atacar, y sin embargo aquel buen hombre podía sentarse ahí y decir que no había encontrado a Dios. Si Dios solo llena el universo, es imposible que no lo encontremos, porque lo que está pasando es que estamos esperando encontrar una cosa distinta al todo, a todo lo que nos incluye a nosotros. El gran hecho central de la vida humana es penetrar en una comprensión consciente de nuestra unidad con esta vida infinita y abrirnos completamente a esta afluencia divina. En el grado en que nos adentramos en esta comprensión consciente y nos abrimos completamente a esta afluencia, realizamos en nosotros las cualidades y poderes de la vida infinita. Nos convertimos en canales por cuya mediación puede actuar la inteligencia y el poder infinito.
En la medida en que nos damos cuenta de nuestra realidad, de nuestra unidad con el Espíritu Infinito, unidad, el ser, la vida, una, eterna, de nuestra unidad con el Espíritu Infinito, cambiamos la enfermedad por el alivio, la armonía por la desarmonía, el sufrimiento y el dolor por la energía y la salud abundantes. Reconocer nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con el universal es conectar los cables de nuestra maquinaria a la central motriz del universo. No hemos de estar en el infierno, que no es un lugar, sino es un estado del ser, en el cual habitualmente vivimos, ¿no? No hemos de estar en el infierno más tiempo del que elijamos, y cuando escogemos levantarnos, todos los poderes superiores del universo se combinan para ayudarnos a ir hacia el cielo, que tampoco es un lugar, es un estado de nuestro ser, ¿no? al cual pocas veces acudimos, contrariamente con lo que pasa con su contrario, ¿no? Misterio absoluto. Dios es tan inefable que no se puede explicar. Dios es lo incomprensible. Acuérdense, el ser, la vida una eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas sujetas al nacimiento y a la muerte. Y no solo está más allá, sino en su interior como su esencia más profunda e indestructible, pero no busque asirlo con su mente. O sea, no es por medio de la mente por donde vamos a llegar al encuentro de esto, es por medio de la experiencia, ¿no? Ya nos hablaban acá también de eso. Dice, al olvidarnos de esto formamos un ídolo de conceptos. Dios se manifiesta en la vida, y esta, si la metemos en conceptos, nos resulta tan misteriosa como Dios. Solo podemos conocer la vida viviendo, y si a Dios solo llegamos viviendo y conociéndonos. San Juan de la Cruz se pregunta, ¿qué hacemos nosotros al hablar de Dios? Él intuye la imposibilidad de encerrar a Dios en palabras y solo lo expresa con poesía, solo con analogías que nada se parecen a Él. Santo Tomás de Aquino dice, todo el intelecto humano es incapaz de describir la esencia de una hormiga, cuanto más la esencia de Dios, pero quizás mirando la esencia de esa hormiga podamos acercarnos a la esencia de su creador. Las ideas son las que nos confunden y pueden ser un gran obstáculo para conocerlos. Las mismas preguntas que se hacen acerca de Dios son absurdas. Dionisio, el místico, dice, Él no es luz ni tinieblas, no es persona ni bueno ni malo, ni esta cosa ni la otra, pues a Él no se le pueden encerrar en una palabra. Y si estamos hablando de Dios, también ahorita veremos que estamos hablando del yo, de nosotros. Entrar aquí, un famoso gurú alcanzó la iluminación, sus discípulos le explicaron, maestro, ¿qué consiguió como resultado de su iluminación? ¿Qué le produjo? El hombre respondió, bien, voy a contarles lo que me produjo. Cuando como, como. Cuando miro, miro. Cuando escucho, escucho. Eso fue lo que me produjo. Los discípulos replicaron, pero todo el mundo hace eso. Y el maestro se rió a carcajadas. Todo el mundo hace eso, entonces todo el mundo debe estar iluminado. La cuestión es que casi nadie hace eso. Casi nadie está aquí vivo. Fíjense en la profundidad, pues. Ese es material para que lo trabajen ustedes con sus mentes, ¿no? Cuando como, aquí dice, cuando como, como, cuando miro, miro, cuando escucho, escucho. ¿Ah? Y acá abajo nos dice, la cuestión es que casi nadie hace eso. ¿Ah? Eso tiene mucho que ver con el poder de la escucha y con la mente vacía. Experimentar las palabras y los conceptos solo nos separan. Dios es solo uno y no se deja encerrar. Acá me dice misterio. La espiritualidad, como la flor, ha de mostrar simbólicamente la realidad, cuidando que no nos quedemos en los símbolos y matemos al Mesías. El símbolo no es lo sagrado,
como no es sagrada la flor. Lo sagrado es la realidad que descubre. Es como el perro que mueve la cola. No podemos quedarnos concentrados en la cola creyendo que es esta la que mueve al perro. Dios no se encuentra en el templo, sino en la vida. La oración se hace para que tengas cada vez más conciencia de ti. La religión puede ser de gran ayuda mientras no le des más importancia que a Jesucristo. Al leer mi poesía sobre Dios, no te dejes llevar por la idolatría, dice Tagore. Por esa idolatría, la gente sigue crucificando al Mesías. Dios es el misterio. La verdadera oración. Hay dos tipos de oración. Hay el Señor, Señor, y algo mucho mejor. Haré lo que tú digas. Hay personas que hacen lo que Él dice y no hay personas. Absolutamente todos hacen lo que Él dice, ¿verdad? Sin decir nunca Señor, Señor, y hasta sin haber oído hablar nunca del Señor. La vida eterna y el presente. La vida eterna es ahora, ¿no? De ser la vida una eterna, siempre presente, que consta de un solo momento, lo que cambia es el contenido. La vida eterna es ahora, lo único que existe. Está aquí a ti. Te han confundido hablándote de un futuro que esperas mientras te pierdes la maravilla de la vida que es ahora. El presente es la vida y solo ahí están Dios y la eternidad. Por eso hay que estar despierto, vigilante, para no perder nada de la vida. Hay que hacer de nuestro punto de residencia el ahora, ¿verdad? Con fines, con breves viajes prácticos al pasado, hacia atrás o hacia adelante, pero solo con fines prácticos, no con fines emocionales, lo que hablan del tiempo reloj y el tiempo psicológico. Dios es la verdad, la felicidad y la realidad. Es la fuente dispuesta a llenarnos en la medida en que libremente nos abramos a Él. Una de las frases más frecuentemente repetidas en la literatura cristiana es la de Agustín. Nuestros corazones fueron creados para vos, Señor. Y no nos perdamos en las palabras. Aquí cuando dicen nuestros corazones no se refiere al músculo cardíaco, ¿verdad? Dice, fueron creados para vos, Señor, y estarán sin descanso hasta que descansen en vos. Siempre que escucho esta frase, me acuerdo de otra que uno de los mayores poetas místicos de la India, Kabir, hizo famosa. Él escribió un bello poema que comienza de este modo: reí cuando me dijeron que un pez dentro del agua tenía sed. Fija esa imagen, un pez con sed dentro del agua. ¿Cómo puede suceder eso? Nosotros, seres humanos, rodeados de Dios, no hallamos descanso. Eso también me recuerda lo de la teología horizontal y la vertical, ¿no? Una ola está hecha de las otras olas, pero todas las olas están hechas de agua, ¿no? Dice aquí, somos el reino. Estar despierto es aceptarlo todo, no como ley, no como sacrificio ni esfuerzo, sino por la iluminación. La espiritualidad consiste en ser como somos, en transformarnos en lo que somos, en ver quiénes somos, independientemente de que la consideremos honesta, vana, insana, justificable o cruel. Nos salvamos por percibir lo que no habíamos percibido hasta entonces. Cuando descubrimos que nuestra esencia es única e inmutable, porque nuestro yo es lo que siempre ha sido por la gracia de Dios, alcanzamos nuestro yo espiritual. No es necesario que intentemos percibir la buena nueva. Tenemos en nuestro interior una mina de diamantes, somos el reino. Percibirás que finalmente eres libre cuando no tengas la necesidad pueril de tener certeza. Entonces no te desesperarás por el aire, la vida o Dios, pues habrás alcanzado la conciencia de que ya los posees. Conocer a Dios. Las palabras no pueden proporcionarnos un retrato de Dios,
¿Quieres conocer a Dios? Solo hay un medio de conocerlo, por el no conocimiento. Tienes que salir de tu mente y de tu pensamiento, entonces podrás percibirlo con el corazón. Tomás de Aquino dijo, lo único que puede decirse con certeza sobre Dios, no sabemos lo que Él es, y también está lo que dice la Iglesia. Cualquier imagen de Dios que hagamos de Dios es más diferente que parecida a Él. Si eso es verdad, ¿qué son entonces las Escrituras? Ellas no nos dan un retrato de Dios ni una descripción, nos dan una pista. Todo esto, acuérdense que salió a cuento para no perdernos en las palabras. Despertarse es lograr la espiritualidad, porque solo despiertos podemos entrar en la verdad y la libertad. Oración, amor, espiritualidad, religión implican desprenderse de las ilusiones. Ilusiones también significa mentiras. Y cuando la religión lleva a hacer eso, óptimo, óptimo. Cuando se desvía de eso es una enfermedad, una plaga que se debe evitar. Una vez que las ilusiones se abandonan, el corazón deja de estar obstruido, se instaura el amor, entonces hay felicidad, entonces hay transformación y solamente entonces sabes quién es Dios. Aquí dice, una vez que las ilusiones se abandonan, ¿no? Por eso les digo que aquí en realidad lo que venimos es a desilusionarnos, ¿no? La palabra desilusionarnos tiene una connotación negativa, ¿verdad? Cuando debería ser al contrario, salir de la mentira y acercarnos a la verdad. Este es Anthony de Melo, y acá dice Anthony de Melo. Identidad. La identidad es, ya les puse, pues aquí está. La identidad es decir que algo que esté de este lado sea lo mismo sea idéntico, idem facere, sea lo mismo que lo que esté de este lado, ¿verdad? Si yo quiero poner el yo de este lado, ¿qué puedo poner de este lado? Acá dice, el maestro afirmaba que carecía de todo sentido definirse como indio, chino, africano, americano, hindú, cristiano o musulmán, porque esas son meras etiquetas. Y a un discípulo que afirmaba ser judío por encima de todo, le dijo con enorme delicadeza, lo que es judío es tu condicionamiento, no tu identidad. ¿Y cuál es mi identidad? Nada, dijo el maestro. ¿Qué quiere decir, que soy puro vacío? Preguntó incrédulo el discípulo. Nada que pueda ser etiquetado, concluyó el maestro, ¿no? Y la etiqueta es una definición, ¿no? Es el poner de este otro lado algo es lo mismo que definir ese yo, ¿no? Al definirlo lo estás etiquetando, ¿no? ¿Quién soy yo? Por ahí dicen, yo soy, y te debes de quedar satisfecho con el silencio que sigue a la afirmación, yo soy, porque el yo que está de este lado es un ser espiritual experimentando una experiencia humana, y de este otro lado no puedes poner algo que no pertenezca a la dimensión espiritual, porque es una identidad mal construida. Lo que obtienes es un falso yo. Entonces dice, yo soy, y yo no soy ni mi nombre, ¿verdad? Mi nombre es circunstancial, ¿no? Nací aquí en México y en esta época y todo. Si hubiera nacido en otro lugar me llamaría Simbad el marino. No soy mi historia, no soy lo que he vivido, ¿verdad? No soy lo que he vivido, soy lo que decido ser, no soy lo que me ha pasado, no soy... Tenemos muchos papeles con los cuales nos identificamos con mucha facilidad. El papel de víctimas, por ejemplo, nos encanta. No soy mi función, no soy mi familia. No soy mi familia, compañeros.
Hay muchas cosas que están más lejanas de lo que somos que de lo que somos, y sin embargo tenemos ataduras a poder desidentificarnos de eso. Aquí dice, definiciones de quién soy no me interesan, porque ¿para qué definir lo infinito que es la esencia? La esencia es lo que no cambia, ¿no? Lo esencial es lo que no cambia. Si te defines con tu cuerpo, ¿con cuál cuerpo te estás definiendo? Si te identificas con tu cuerpo, que ya nos dicen que cambia cada 7 años y se renueva todo y etcétera. Pero para verlo de una manera más fácil, acuérdense que nuestro cuerpo al principio cabía en una cajita así, y ya más adelante cabrá en un cajón, si es que todavía se usan los cajones, porque ya hay la tendencia a que desaparezcan. Sin definiciones, ¿qué libertad? Puedo ver el mundo como un niño, pero con un saber que el niño no tiene todavía. Ahorita nomás les estoy dando material de trabajo, ¿eh? ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es cuando dejas de intentar cambiar a los demás. En lugar de eso, céntrate en cambiarte a ti mismo. La madurez espiritual es cuando aceptas a las personas como son. La madurez espiritual es comprendes que todos tienen razón en su propia perspectiva. La madurez espiritual es cuando aprendes a dejar ir. La madurez espiritual es cuando puedes eliminar tus expectativas de una relación y dar por bien del amor sin esperar nada a cambio. La madurez espiritual es cuando entiendes que lo que haces lo haces por tu propia paz y crecimiento personal, espiritual y social. La madurez espiritual es cuando dejas de demostrarle al mundo lo inteligente que eres, solo das lo mejor de ti con humildad. La madurez espiritual es cuando no buscas la aprobación de los demás y te amas más a ti mismo que a otra persona. La madurez espiritual es cuando dejas de compararte con los demás y desarrollas tu ser. La madurez espiritual es cuando estás en paz contigo mismo y con tu entorno. La madurez espiritual es cuando eres capaz de diferenciar entre necesidad y querer. Ya vimos que eso nos trae graves problemas, ¿no? Ahí nos dice que teníamos, que cuando nos damos cuenta, cuando dejamos de jugar a ser Dios, que nos damos que hay alguien que tiene el control, que sabe lo que hace y que eso nos lo dice en el capítulo cuando nos habla del tercer paso, ¿verdad? Teníamos un nuevo patrón. Si nos manteníamos cerca de él a distancia cero, ¿verdad? Completamente conectados con él. Si no estuviera él, no estaríamos nosotros, y viceversa también, ¿verdad? Y si nos manteníamos cerca de él y hacíamos bien su trabajo, que su trabajo siempre va dirigido hacia el todo, él proveía todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Pero el problema es que quien prefiere lo que necesita a lo que cree que quiere, porque nunca llegamos a saber lo que realmente queremos. Nos lanzamos en pos de lo que creemos que queremos y vamos descubriendo poco a poco que ninguna de esas cosas eran las que queríamos, ¿verdad? Eso nos lo dice el hinduismo, ¿no? Nos habla de lo primero es el placer, luego el servicio, el poder, y no encuentras ahí lo que buscabas. Dice, la madurez espiritual es cuando dejas de compararte con los demás y desarrollas tu ser. La madurez espiritual es cuando estás en paz contigo mismo y con tu entorno. La madurez espiritual es cuando eres capaz de diferenciar entre necesidad y querer. ¿Y quién prefiere lo que necesita que lo que quiere? Aquí me acuerdo de la situación de la economía. La economía es la satisfacción de las necesidades, ¿verdad? Y en realidad todo es un fenómeno económico, satisfacer lo que necesitamos, ¿no? No lo que queremos, ¿no? Pero ya les decía yo, si en un lugar les damos lo que necesitan y en otro lado lo que quieren,
pues nadie se va a ir ahí a donde les dan lo que necesita. Eres capaz de dejar de lado tus deseos y por último, lo más significativo, obtienes madurez cuando dejas de agregar felicidad a las cosas materiales. Despiertas y puedes notar la belleza de tu esencia con la sabiduría para saborear cada momento de la vida, con hambre de experiencias y con tu corazón lleno de amor, viviendo con armonía, gozo y alegría, fluyendo con la energía del cosmos, alineado con todo ser vivo en la tierra. Ser libre de ser tú mismo, sé libre de ser tú mismo y toma tu libertad para crear una vida nueva. El inicio del camino espiritual depende de tu corazón, alma y voluntad. Solo queda lo que damos, solo nos acariciará el amor que prodigamos, solo nos alegrará la sonrisa que regalamos. Fíjense, compañeros, que el experimentar esto, no el comprenderlo ni el pensarlo, es lo que realmente nos dará testimonio del cambio que necesitamos para poder no consumir. Solo queda lo que damos, ¿no? Dando es como recibimos. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta de cómo funciona esto, trabajan en beneficio de los demás, porque en ese momento obtienen su propio beneficio. Solo nos acariciará el amor que prodigamos, solo nos alegrará la sonrisa que regalamos, solo nos desalterará el agua que juntos bebimos, solo nos alimentará el pan que compartimos, solo nos cubrirá el vestido con el que al prójimo arropamos, solo nos descansará el cansancio del peregrino que hospedamos, solo nos consolará la palabra con que reconfortamos, solo nos guiará la verdad que proclamamos, y no de voz, sino de hecho. Solo nos hablará el consuelo del enfermo que visitamos, solo nos librará la vida nueva del preso liberado, solo nos dará paz la ofensa que perdonamos, solo hará renacer la esperanza, la mirada que al cielo dirigimos y las manos con que abrazamos. Solo nos conducirá la vida, la confianza que en el Padre depositamos. Así la humilde solidaridad de cada día, como flor que en silencio entrega su perfume, construye fraternidad y enriquece nuestras vidas, porque solo nos queda lo que damos, ¿no? Y todo esto es paradójico al mundo condicionamiento y programado en que vivimos, que nos dice que lo que no nos queda es lo que damos, ¿no? Es de lo que nos estamos deshaciendo, ¿no? Acá nos dice esta otra: no somos lo que nos sucedió, somos lo que elegimos ser, ¿no? Somos lo que elegimos ser, para dejar de identificarnos de decir que estamos así para hacernos responsables de nuestro estado emocional. Dice aquí otro: no esperes que las cosas sean diferentes a como son, no esperes que los demás sean diferentes a como son, de hecho no esperes nada, abraza lo que sucede tal como es, la aceptación es el pincel con el que pintar una vida serena, armoniosa y pacífica. Acéptate tal como eres, acepta a los demás tal como son, acepta la vida tal como es, e incluso acepta que no te acepten. Aceptar no quiere decir resignarse, ser indiferente o poner la otra mejilla. Más bien significa comprender la razón de ser que mueve a las personas y a la vida a ser como son en cada momento. Quien aprende a aceptar, aprende a fluir, y quien fluye, madre mía, no hay palabras para explicar lo que sucede. Esto, fíjense, eso se los estoy leyendo ahorita. Yo les he leído muchas veces esta otra cosa, para que vean que lo importante no son las palabras, sino el significado que estamos manejando, ¿no? Todo lo que hemos dicho ahorita se los he dicho de otras maneras. Nuestro principal problema es aceptar nuestras circunstancias actuales tales como son, a nosotros mismos tales como somos,
y a los que nos rodean tales como son. Esto significa adoptar una humildad realista, sin la cual no puede ni siquiera empezar un progreso genuino. Una y otra vez tendremos que regresar a ese poco halagador punto de partida. Este es un ejercicio para la aceptación que podemos practicar con utilidad todos los días de nuestra vida, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, acerca de los pensamientos, compañeros, acerca de querer con el pensamiento llegar a la verdad. Nosotros estamos fijos aquí, en este momento. Con lo que estamos conviviendo es con el contenido del momento, ¿verdad? Y acá nos dice: la sabiduría de este mundo para Dios es pura tontería. Esto lo dice en alguna parte San Pablo. Dice: la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios, dice la Biblia. ¿Cuál es la sabiduría de este mundo? El movimiento del pensamiento y el significado que se define exclusivamente por el pensamiento. Pensar aísla una situación o un evento y lo llama bueno o malo, como si tuviera una existencia separada. A través de la excesiva confianza en el pensamiento, la realidad se vuelve fragmentada, ¿no? El pensar nos hace ubicarnos con lo que está presente como contenido en el único momento que hay. No ve la interconexión que hay entre todos los momentos. Dice: la realidad se vuelve fragmentada. Esta fragmentación es una ilusión, pero parece muy real mientras usted esté atrapado en ella, y sin embargo el universo es un todo indivisible en el cual todo está interconectado, en el cual nada existe de manera aislada. La más profunda interconexión de todas las cosas y eventos implica que los niveles mentales de bueno y malo son ilusorios en última instancia, implican siempre una perspectiva limitada y por lo tanto son verdaderos solo relativa y temporalmente. Entonces nos dice aquí: implica que los niveles mentales de bueno y malo son ilusorios, no los puedes alcanzar por medio del pensamiento, porque el pensar, tú no puedes pensar en el todo, solo piensas, al pensar ya estás fragmentando las cosas, estás pensando en algo que está ocupando el contenido del momento. Y acá nos dice: nada existe aisladamente, no hay acontecimientos al azar, ni eventos o cosas que existan por y para sí mismos, aisladamente. Los átomos que constituyen su cuerpo fueron forjados en algún momento en las estrellas. Todo esto es real, compañeros. Y las causas del más pequeño suceso son prácticamente infinitas y están relacionadas con el todo de maneras incomprensibles. Si usted quisiera seguir el rastro a la causa de cualquier suceso, tendría que remontarse hasta el comienzo de la creación. El cosmos no es caótico. La misma palabra cosmos significa orden, pero este no es un orden que la mente humana pueda comprender nunca, aunque a veces pueda tener atisbos de él, ¿no? Entonces, esto de que los niveles mentales de bueno y malo es lo mismo que nos dicen cuando nos dicen que el hombre es el único animal que se expulsa solo del paraíso por haber comido del fruto del árbol del conocimiento, por creer que puede decir a través de su pensamiento, de su juicio, de cómo cataloga, de cómo etiqueta, ¿verdad?, como deficiente o empañado el contenido del momento, porque solo se centra en un fragmento, ¿no? Y hay una concatenación de causas y efectos que nos dice que siempre todo es lo correcto para el todo, ¿no? Entonces, el pensamiento realmente no, la sabiduría del mundo, que es la que proviene del propio pensamiento, para lo que realmente es, ¿no?,
para lo que realmente aquel que está a cargo determina para nosotros, no cuadran, es pura tontería. No vamos a llegar a una conclusión. Qué malo que me pasó esto, qué bueno que me pasó esto. Siempre pasa lo correcto para el todo, y todo suceso es una ayuda. Ahora, ¿todo esto qué relación tiene con nuestro problema de salud, compañeros? Nuestro problema de salud, fíjense, el tratamiento consiste en lograr un cambio que nunca termina y que es necesario, ya vimos en el capítulo 2, un cambio revolucionario, ¿no? Y en la lectura del domingo pasado, dice, en vez de ser supuestos perfeccionistas, estamos satisfechos de ir progresando. Lo esencial es ir creciendo. Nos damos cuenta de que el perfeccionismo es solo resultado de un falso orgullo y un pretexto para no quedar mal, es decir, para seguir identificándonos con la imagen que los demás tengan de nosotros. Aquí en esta comunidad práctica espiritual estamos dispuestos a cometer errores y a tropezar siempre y cuando continuemos avanzando. No estamos tan interesados en lo que somos, en lo que hemos alcanzado, como en seguir progresando, como en seguir creciendo, ¿no? Y ese cambio siempre tiene margen, siempre hay un margen para seguir progresando. El otro día les leí que solo Dios es inmutable. Les dije de la intoxicación al no consumo, de la falsedad a la sinceridad, de la dependencia infantil a la responsabilidad adulta. Todo esto y mucho más significa un cambio hacia el crecimiento, ¿no? Aún los principios buenos deben de ser hechos a un lado cuando encuentres otros mejores. Lo bueno es enemigo de lo mejor. O sea, no estamos tan interesados por cómo nos consideramos en este momento, sino por el hecho de estar siempre cambiando, creciendo. Y no hay un límite para ese crecimiento. Siempre hay espacio para más. Y ese cambio, ese mejoramiento, ese crecimiento, esa superación, ese desarrollo, no es hacia afuera, sino es hacia adentro. No es ganar más, ya dijimos, es dar más. No es vivir en una mejor colonia, ¿no? Es vivir mejor. No es tener más en cuanto a lo material, sino tener más en cuanto a aquello de lo que vamos tomando conciencia que somos. Luego dice aquí, no estamos tan interesados en lo que somos como en nuestro cambio, como estamos en el camino y no en la meta. Seguiremos estando en el camino. Nadie ha llegado nunca, ¿no? Estoy yo progresando, estoy yo cambiando, estoy yo mejorando. No en qué punto de mi crecimiento estoy. No es eso lo que más me interesa. Sigo cambiando, sigo progresando, y ese progreso es interior, no exterior. Y ese progreso es hacia los demás, no hacia mí. Luego aquí dice, acuérdense que lo que hace diferente el consumo en un problema, en una persona que tiene la enfermedad de la adicción, ¿eh? La enfermedad de la adicción, que es un problema de salud, es la causa por la que consume y la forma en que consume, ¿no? La causa por la que consume es una negación inconsciente a experimentar determinadas emociones. Ante esa negación tenemos que acudir a una mentira de que podemos negarnos a vivir esa emoción consumiendo algo, ¿no?
Para soportar la vida hay que meterse algo. De esto no nos damos cuenta. Ahorita vamos a leer los párrafos del día de ayer y del día de hoy. Consideración de esta negación como una necesidad primaria de supervivencia. Esa es nuestra enfermedad. Esta consideración de esta negación a vivir esa emoción, las emociones se viven y pasan, pero eso no para nosotros, compañeros. Esta consideración de esa negación como una necesidad primaria de supervivencia, el no vivirla, es lo que determina el inicio del consumo, que no está determinado por mi voluntad, ni que puede ser detenido por mi voluntad, ¿no? Hay otra definición de la adicción como el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas, ¿no? Hay un párrafo también por aquí que nos habla de que si el miedo es suficiente, ¿no? Sabemos que va a haber las consecuencias adversas, eso no nos va a detener para que consumamos. Luego dice, urgencia inaplazable, de ese secuestro, de ese considerar como una necesidad primaria de supervivencia, se aprovecha la manera en que el cerebro maneja las necesidades primarias de supervivencia, no como una decisión, no a partir de lo racional, ¿no? Acá se confirma que el hombre más que un ser racional, es un ser emocional, ¿no? Entonces surge una urgencia inaplazable. Nomás le puse urgencia inaplazable para no ponerle deseo imperioso, porque en la opinión del médico, el deseo imperioso, él se lo pone a la compulsión física, a la pérdida de control de la cantidad que consume. Esta urgencia inaplazable, en inglés se llama craving brain, es el manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia, y no en su parte racional, no en el lóbulo frontal, sino en la parte emocional, en el cerebro primitivo. Dice, entonces eso se da al inicio del consumo. Después de eso, como hacemos de esto una ilusión que empezamos a vivir, engañándonos y creyéndonos que con eso vamos a poder soportar la vida. Dice por acá otra cosa que ahorita no voy a encontrar, dice que los adictos no son adictos al consumo de sustancias, sino son adictos a pretender huir de la vida. O sea, para darnos cuenta en realidad no es nuestra voluntad la que determina que consumamos, ni lo que va a permitir que no lo hagamos. Lo que va a hacer es el tratamiento continuo que consiste en ese cambio, en ese progreso, en ese desarrollo que debe de seguir. Y aquí en la lectura que les dije, se relaciona con el número 6 de acá, que nuestra antigua actitud de todo o nada tiene que ser abandonada, ¿verdad? Que dice la aceptación y la fe logran que estemos sin consumir. La confianza, ya no guiarnos por el pensamiento, ¿no? Tener una confianza que supere la fuerza que el pensamiento tiene para poner niveles de bueno o malo que corresponden a juzgar un hecho aisladamente. Nada existe aisladamente, acabamos de leer. Dice, no hay acontecimientos, nada existe aisladamente, no hay acontecimientos al azar, ni eventos o cosas que existan por y para sí mismos. Todo está en una cadena de causas y efectos, ¿no? Y los efectos que dependen de esas causas, siempre a la larga, por ahí leímos también, a la larga, todo redundará en nuestro beneficio. Dice aquí. Entonces dice,
Se debe evitar el inicio del consumo, ya les platiqué del ciclo ese adictivo. Esto requiere no producir las emociones que se niegue inconscientemente a vivir. Eso requiere saber, no a través del intelecto, que por el pensamiento no podemos darnos cuenta de si algo es bueno o malo. Tenemos que desechar el hecho de que algo ocurre aisladamente, ¿no? Dice, lo que el árbol tiene de florido depende de lo que tiene sepultado, de la raíz que lo ha producido, ¿no? Ahí es cuando tú entiendes, cuando ya empiezas a vivir esto, que te permite alcanzar estados que no habías alcanzado, la posibilidad de entender que la vida no es algo que hay que soportar ni algo que hay que conquistar, que lo único que hay que hacer es fluir con ella. Entonces dice, así la solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción, que es el contacto con la realidad. El contacto con la realidad lo podemos hacer a través de nuestros burdos sentidos, que está demostrado que a través de nuestros burdos sentidos nunca tendremos contacto con la realidad. Eso lo demuestra la física. La física nos dice que existen miles de luces y sonidos, de los cuales solo captamos los que pertenecen a un pequeño rango de longitud de onda, que existen decenas de movimientos. Ahorita podemos creer que este salón está quieto, pero en realidad está sujeto a decenas de movimientos. Solo captamos la luz eléctrica y la luz solar ahorita, cuando hay montones de luces. Solo captamos determinados sonidos. Entonces, a través de nuestros burdos sentidos, nunca vamos a poder estar. Y también a través del problema de nuestro pensamiento, que el pensar fragmenta, nunca vamos a poder estar en contacto con la realidad. Entonces dice, la solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción, o sea, nuestro contacto con la realidad. Entonces, fíjense, una cosa que debe quedar perfectamente bien clara, y la repetimos y la repetiremos hasta que quede clara. No es su voluntad la que determina el consumo, ni lo que podrá evitarlo. No fue tu voluntad la que determinó que vivieras como viviste en cuanto a lo que está relacionado con el consumo. Empezábamos la junta esta con lo que me decías, ¿no, hijo? De que habías vivido equivocadamente, ¿no? Era la manifestación de tu enfermedad. No fue tu voluntad. El adicto no es adicto porque consume porque es adicto. Son cosas complicadas, pero esto debe quedar bien claro, porque si no nos vamos con la finta. Luego me preguntan cómo van ustedes, pues, ¿se están dando ya cuenta de esto o no? Porque es muy difícil darse cuenta de esto, compañeros. ¿Cómo que no elegí yo voluntad? ¿Cómo que yo no elegí consumir? ¿No? Cuando se trata de elegir, el adicto ha perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Si yo elegí, yo fui, yo compré. Si nos situáramos en ese punto, hubiéramos visto que no hubieras podido hacer ninguna otra cosa, porque estabas obedeciendo a una urgencia inaplazable, que no tomaba ni en cuenta las consecuencias ni nada. Luego dice, si esto fuera producto de su voluntad, se podría considerar como una locura, ¿no? Por acá en una lectura del Solo por Hoy dice que si alguien preguntara cómo puedo sufrir un infarto o alguien, se consideraría que estaba loco, ¿no? Pero no es por nuestra voluntad, compañeros. Dice, el más vehemente deseo de dejar de consumir no te sirve, sino va respaldado por la energía necesaria de la necesidad de cambiar, que venza la inercia que te lleva a seguir siendo como eres. Y yo los veo y
Y los veo que siguen siendo como son. Se siguen comportando como se comportan desde que yo los he conocido. No veo, y no me importa el punto en el que vayan, sino que el cambio se vaya dando. Luego dice, el consumo no es una elección. Acá dice, se encuentra ante la alternativa de seguir siendo como es. ¿Verdad? ¿Qué implica? Esto lo dice en el capítulo 4, ¿no? Dice, ahí en el capítulo 4 nos lo dice de una forma más impresionante. Nos dice, estar condenado a una muerte por adicción. Yo lo cambié, le puse ante la alternativa de seguir siendo como es. Y ya que es la adicción, y ya vimos que es una enfermedad progresiva, que progresa, no hay forma de seguir avanzando en el consumo sin que se vayan presentando las señales de la progresividad de la enfermedad. En todos sentidos, en el daño físico, en el daño en nuestro entorno, en la imposibilidad ante nuestra vida, etc. Luego dice, vivir sobre una base espiritual, porque esa frase está medio loca. Dice, seguir siendo como es, como somos, reaccionar a la vida consumiendo. Eso lo saco del apéndice 2. En el apéndice 2 me hablan de ese cambio. Le ponen, al cambio le ponen despertar espiritual o experiencia espiritual. Y en algunos lugares hacen diferencia entre las dos cosas. Más abajo, si seguimos leyendo en ese mismo apéndice 2, se da cuenta de que se ha producido en él un cambio en su reacción a la vida, en que lo que le presenta a la vida, el contenido de la vida, ya no reacciona como reaccionaba. Antes, ¿cómo reaccionaba? Pues negándose a vivirlas, reaccionaba consumiendo. Dice, o experimentar un cambio que le permita no producir las emociones que impliquen esta reacción. ¿No? Ahí hay compañeros que quieren intentarle por otro lado, por permitir que se produzcan las emociones, pero ya no negarse inconscientemente a vivirlas. Y yo digo que el lado por el que se puede alcanzar esto es por no producir esas emociones. Y esas emociones no se desprenden de lo que vivimos, sino de lo que pensamos de lo que vivimos. Y ya nos dice ahí que todo proceso de pensamiento crea categorías de bueno o malo que son ilusorias y que no son completas, ¿no? Entonces, que sea más fuerte la confianza de aquel que determina lo que vivimos que lo que nuestro pensamiento nos diga acerca de lo que vivimos, ¿no? O que el hecho de que lo que vivimos concuerde o no concuerde con lo que quisiéramos vivir, ¿no? Tenemos que adecuar nuestra voluntad a su determinación, a su voluntad. A ver, que se cortole. Aquí dice, ¿cuántas veces hemos rezado? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y hemos realmente entendido el profundo sentido de esta oración hecha por Jesús Dios hecho hombre a su Padre. Quizás hemos escuchado alguna vez que el crecimiento espiritual verdadero pasa por borrar nuestro ego. Ego es falso yo. También hay un malentendido con la palabra ego, ¿no? De creerse muy ego, no. Ego es identificarte con lo que no eres, definirte con una definición que no se puede construir. Llegar a la muerte de nuestro yo, vencer a nuestra propia voluntad, reemplazándola por nuestra total entrega a la voluntad, a la determinación del que está a cargo, del que determina lo que es, ser instrumentos de él
en la tierra implica vencer a nuestro propio interés, hacer que nuestros pensamientos y nuestras acciones estén totalmente inspiradas por la voluntad divina, por la determinación divina, por el deseo de obrar en beneficio del interés de Él, ya no el nuestro. Sin duda que esto implica dejar atrás todos los apegos que tenemos al mundo, ya que por ahí pasa toda la manifestación de nuestro interés personal. Cuando uno llega a entender que solo Dios cuenta, entiende que ni siquiera los afectos más profundos por nuestros seres queridos pueden ser interpuestos a la realización de la voluntad de Dios. Nada se puede interponer a la realización de su determinación. Dice aquí, ¿por qué? Porque solo Dios es, solo Dios cuenta, todo lo demás debe ser puesto a su entera disposición, a su voluntad, uniendo nuestro querer al querer de Dios, haciendo que nuestro interés personal sea reemplazado por su interés. ¿Cuántas veces al día nos miramos a nosotros mismos desde los ojos de Dios? ¿Entendemos que somos hijos de entera realeza del mismo Dios? Si actuamos haciendo honor a nuestro origen real, somos verdaderos instrumentos de nuestro Creador. Somos una manifestación de Él en la tierra. Por eso cuando recemos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, entendamos que estamos invitando a nuestro propio interés a desvanecerse para poder nadar a pleno en el divino querer del mismo Dios, para compartir con Él su realeza, para ser parte de su reino, si unirnos plenamente a su voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿no? Eso no son más que formas de decirlo. Hay muchas formas de decir lo mismo, compañeros. Hay otro libro de psicoterapia espiritual que se llama Un curso de milagros, y ahí nos habla de la voluntad indivisa, de que nuestra voluntad realmente es su voluntad. Lo que pasa es que nosotros actuamos en base a lo que creemos que es nuestra voluntad. Pues ya cuando nos vamos dando cuenta cuál es nuestra real voluntad, pues es la misma que la de Él, ¿no? Entonces dice aquí, ninguna de las dos es fácil. Seguir siendo como es y reaccionar a la vida como hemos reaccionado, como hemos reaccionado siempre, como haciendo un berrinche, poniéndonos morados, como los niños chiquitos, ¿no? Que dejan. Nosotros no hacemos eso, nosotros lo que hacemos es nos ponemos hasta la madre y castigándonos a nosotros, queremos castigarnos a la vida para enseñarle que no sabe con quién se está metiendo. Luego dice aquí, o experimentar un cambio que nos permita no producir esas emociones que impliquen esa reacción. Y ese cambio implica una confianza, una certeza, sentirte cómodo con la incertidumbre en cuanto a los detalles, pero con la certeza de que siempre ocurre lo correcto. ¿Levantaste la mano, hijo? Sí, gracias. Sería, como comentaba usted, en el Padre Nuestro, digo, no por cambiarle, ¿no? Pero me imagino, podría yo, en mi caso, decir, es hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra, ¿no? Con la convicción de que así como Él quiere que es allá, sí, es aquí. Hay todo un libro que habla del Padre Nuestro, mi hijo, a ver si un día eso lo vemos, pero aquí nos habla de que no estamos curados, de que nuestra enfermedad es incurable, de que lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia, porque nuestra enfermedad es una sentencia debido a su progresividad y a su terminalidad, de que puede ser previsible el fin, ¿verdad? Es una sentencia. Y aquí nos dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Cada día es un día en el que tenemos que llevar, que saber qué es la determinación de Él, lo que se presenta, no lo que nosotros quisiéramos que se presentara. Y que eso nos proporcionara tal confianza que venciera la calificación de los niveles mentales de bueno o malo,
que proceden de un proceso de pensamiento, ¿verdad? O que el acuerdo o desacuerdo con nuestra voluntad, con lo que creemos que es nuestra voluntad, para que no se produzca esa emoción, porque la emoción no es producto de lo que vivimos, sino de cómo catalogamos o de lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Entonces por eso necesitamos esa confianza, esa certeza, ¿no? Yo también ahí ya cambié la palabra fe, porque te preguntan, ¿crees en algo? No es como preguntarte, ¿crees que va a llover o no va a llover? No. Es preguntarte, ¿crees que todo está bien, que todo está seguro? Claro, eso es, o sea, no es una creencia que pueda tener dos, a veces sí, a veces no. Así, dos salidas, ¿no? Es una certeza, es sentirnos cómodos en cuanto a la incertidumbre de lo específico, pero en cuanto a la certeza de que es correcto y es a nuestro favor, ¿no? Dice aquí, cómo llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos y a todo lo que ocurre. ¿Cómo puede servirte mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. Y no es hágase tu voluntad porque Él no está esperando que yo le dé permiso. Se hace tu voluntad y no la mía. Y ahora, ¿quién puede decir con franqueza, se hace tu voluntad y es mejor que se haga la mía? ¿Ah? ¿Quién puede decir sin rebeldía, resistencia ni conflicto, ¿verdad? Que se haga su voluntad y no la mía? ¿Verdad? Vamos, todos por la programación y por todo lo que traemos, vamos a tener rebeldía, resistencia y conflicto en que lo que ocurre no sea lo que nosotros queremos que ocurra. Debemos de vivir cómodos con la incertidumbre en cuanto a lo específico, basado en cuanto a una certeza. Es más o menos parecido a la diferencia que hay entre expectativa y esperanza, ¿verdad? Expectativa es esperar que pase algo en específico, y esperanza, creo que no lo traje. ¿O sí lo traje? Sí lo traje. ¿Qué es la esperanza? Sino un sentimiento de optimismo, un pensamiento que dice que las cosas mejorarán. Dice, pedimos fuerza para dar esperanza a quien está desesperado y también a nosotros mismos, pues en presencia de una visión esperanzada, la desesperación y el sufrimiento no retendrán nuestra atención. Ya les he dicho también que es muy importante en dónde está puesta nuestra atención, ¿no? Si está puesta en lo que se está dando, debe surgir la gratitud, pero eso no pasa. Se está dando algo que no se podía dar, que cada quien calificará como sea, que Rodrigo califica como haber vivido inmaduramente, ¿no? Pues está dando que empieza uno a vivir de otra manera. Y en lugar de poner la atención en lo que está dando y de ahí surgir la gratitud, porque lo que se da no se da por nosotros, compañeros, ya que nosotros ya admitimos nuestra impotencia, se da por Él. Él es el que nos regresa la cordura de no cometer la locura de iniciar de nuevo el consumo, ¿no? Esa es la humildad. Por Él y solo por Él logras todo lo que logras. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. Y si no entiendes que todo es un logro, por Él y solo por Él pasa todo lo que pasa. Abandona la culpa de creerte tú el hacedor. Tú no eres el culpable de lo que viviste, y lo que viviste fue para que lo que vivas sea mejor, como cuando nos lo describe acá en el libro.
cuando nos dice cómo fue el final, ¿no? Que pronto sería lanzado como en un cohete hacia la cuarta dimensión de la existencia, hacia la sensación de que la vida no es algo que hay que soportar ni conquistar, porque esa es la adicción. La consecuencia, la forma en que se manifiesta es el consumo, pero la enfermedad es la otra, la intolerancia, la frustración, la impaciencia, que es el egoísmo con respecto al tiempo. Se puede poner de muchísimas formas, ¿no? Pero entonces esto es lo que buscamos, y se lo digo con muchas palabras diferentes para no atorarnos en las palabras y para ver si podemos llegar a captar realmente su significado, ¿no? Su significado no semántico, sino vivencial. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Entonces, aquí nos dice, ninguna de las dos es fácil. Seguir siendo como somos, reaccionar a la vida como hemos reaccionado, pues nos va a llevar dada la progresividad de la enfermedad, nos va a llevar a la terminalidad, ¿no, hijo? Que es una enfermedad progresiva y terminal. Es previsible en qué puede acabar en una o en otra forma. Eso no es fácil. Y dado a que el ser humano se resiste al cambio, ¿no? Porque por la energía, por la magnitud de la fuerza de la inercia de seguir siendo como somos, ¿verdad? Tampoco es fácil cambiar, pero la fuerza que puede darle mayor magnitud que la que tiene la inercia es la conciencia de la necesidad de cambiar. No basta con no consumir. No basta con no consumir. No, pues si esto me está dando resultado, no consumo. No, eso no basta. Ese no es nuestro propósito. Aquí nuestro propósito no es eliminar el consumo. Simplemente, ¿no? Habría formas, ¿no? Por ejemplo, el miedo, pero ese miedo no será duradero, ¿no? Si no te es gratificante lo que vas obteniendo con esta nueva manera de vivir, que no es que cambie la vida, sino cómo vives lo que vives, si no es gratificante, vuelve a operar la ley de la gravedad del dolor y reaccionas a la vida como reaccionabas antes. Entonces dice aquí, ninguna de las dos es fácil, pero tomando en cuenta las consecuencias, es más fácil la segunda. La fuerza que nos permite el cambio tiene que ser mayor que la resistencia a este, y es la conciencia de la necesidad del cambio. Es darme cuenta de que necesito cambiar. No necesito dejar de consumir. Eso ya será una consecuencia de mi cambio. Ya no voy a andar preguntando cómo provocarme un infarto. Entonces, todo esto relaciona, acuérdense, aunque no sea por medio del pensamiento ni nada de esto, este es material a discutir. Fíjense, por ejemplo, en la lectura del día de hoy de esto, se pueden hacer varias consideraciones, cada quien sacará sus propias conclusiones, porque aquí no sacamos conclusiones por los demás, ¿verdad? Aquí nos dice, fíjense, nos dice, tenemos recaídas. Se ha dicho que son recaídas, que no son recaídas, sino son consumos o intoxicaciones premeditados, porque tenemos que pensar en consumir antes de realmente hacerlo. Aquí, este es material de trabajo no para tomarlo como está, sino para ver de acuerdo a mi experiencia, cuál es la realidad. Hemos estado hablando de toda una construcción. Nosotros no hemos decidido ni pensado, hemos reaccionado.
hemos obedecido una urgencia inaplazable. De aquí viene, aquí en el capítulo 3, acá dice, premeditadamente, ¿no? A consumir premeditadamente. Como si hubiera una diferencia entre el consumo casual y el consumo premeditado. Y aquí en el capítulo 3, que dieron durante la semana, más acerca del alcoholismo, que nos habla de la locura adictiva, del consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas, nos dice aquí, nos habla de un caso en que se ve claramente que se está negando a vivir una determinada emoción. Es el primer caso que nos expone, de aquel que fue a trabajar en un lugar del que antes era dueño. Eso le produjo una emoción, que no es producto de trabajar en un lugar del que antes, sino de lo que pensabas de trabajar en un lugar del que antes era dueño. Era una emoción que tú mismo estabas produciendo. Y entonces él ni cuenta se dio, pero se negó inconscientemente, cruzó unas palabras, pero no fue nada serio. Entonces ya estaba ahí el mandato, la necesidad, la urgencia. Decidió ir al campo a ver un posible cliente. No, él iba a obedecer la urgencia inaplazable, ¿no? Dice, y me detuve en un lugar donde había una cantina, y todo es inconsciente, y acá nos lo dice, el pensamiento viene siempre antes que la acción. Se ha sugerido ponerse en contacto con alguien antes de consumir la primera. El no hacerlo significa que lo más probable es que la persona haya decidido consumir, y el consumo no es una decisión, ¿no? Dice aquí, y sin embargo, los pensamientos que vienen antes de consumir son con frecuencia inconscientes, no nos damos cuenta, ¿no? Hay que entresacar de todo este lenguaje aquello que vaya cuadrando con el desarrollo de lo que estamos haciendo. Aquí nos dice, repentinamente cruzó por mi idea la de que si pusiera una onza de whisky a la leche, no podría hacerme daño tomando con el estómago vacío, ¿verdad? El experimento iba también que pedí otro, y esto pareció, a pesar de esto eran apartadas fácilmente todas las razones para no consumir, en favor de la disparatada idea de que no podía consumir whisky si lo mezclaba con leche. No es que fueran apartadas, que no estaban en esa idea, nomás estaba la urgencia inaplazable. Y luego nos dice, puedes creer que este es un caso extremo, y acá te dice, como si esto hubiera sido un consumo casual, y acá nos dice, en algunas circunstancias hemos ido a intoxicarnos deliberadamente. Aquí dice, sino que eran intoxicaciones premeditadas, deliberadas, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier otra cosa. Pero aún tratándose de esta forma de pensar, estamos obligados a admitir que nuestra justificación, la razón que poníamos para consumir, que esto tampoco se daba, no poníamos ninguna razón, seguíamos obedeciendo a esa urgencia inaplazable. Dice, nuestra justificación por una intoxicación fue insanamente insuficiente, tomando en cuenta las consecuencias, ¿no? Y aquí es donde surge la definición del consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, ¿no, hijo? Y aquí lo hemos visto, aquí es un compartimiento de experiencia. Te dicen, porque nos están hablando de aquel que es un adicto, y es un adicto, no es un adicto porque consume, sino consume porque es un adicto, porque hay otro tipo de consumidores. Nos hablan del consumidor moderado, nos hablan del consumidor excesivo, y en otro lado nos hablan del consumidor de situación, y el consumidor excesivo todavía puede acudir a su voluntad
para dejar de hacerlo, ¿no? Y ahí menciona, por ejemplo, la advertencia de un médico, ¿no, hijo? Pero acá te dicen, y la experiencia te dice, ¿no? Si te va a pasar esto, pues sabiendo eso, no puedes no hacerlo. Mientras no pongas los elementos necesarios para reaccionar de otra manera a la vida, ¿no? Y eso, pues les pongo un ejemplo muy sencillo que tenemos en nuestra memoria todavía, don Paco, si se acuerdan de él, ¿no, hijo? Ahí tengo su expediente, probabilidades de muerte en el primer año tanto, en el segundo año tanto, ¿no? Un aumento increíble, ¿no, hijo? Y eso no bastó para que no lo hiciera, ¿no? Entonces, y yo le pregunté a él, ¿consumiste por esto? Y él me dijo, no, eso no era razón para consumir, consumí por esto, como si pudiera haber alguna razón para consumir, mijo, sin tomar en cuenta las consecuencias. Sintiéndose justificados, dice aquí, por el nerviosismo, la ira, la preocupación, ¿no? Ahorita, hace rato hablé con un compañero que me dijo que la presión que sintió Sal fue tanta que dijo, con poquito ya me relajo, ¿no? Tomo un relax. Y no es el que venía aquí, no es el relax, es otro, ¿no? Entonces, si sientes la vida como una presión, como algo que hay que conquistar o soportar, pues vas a reaccionar de esa manera, ¿no? Si no tienes la confianza que surge de todo esto que hemos hablado. Dice, la persona no sabe conscientemente por lo general qué motivo la hizo consumir. La práctica común es la de llamar resbalones a esa recaída, y aquí también hay un error. Se llama resbalón a cuando uno acude a la ayuda rápidamente, a solicitar ayuda rápidamente. Es cuando aquí entendemos resbalón. Y en el pensamiento del día de hoy, dice, los pensamientos que se tienen antes del resbalón son generalmente inconscientes, y en realidad no son pensamientos, ¿no? A ver acá. Dice, no necesitamos hacer nada para solucionar la vida. La vida es y ya está solucionada. Lo único que nos toca es ser con ella y fluir a su ritmo. Feliz es aquel pobre de aquel que piensa que ser feliz es tener riqueza. Feliz es quien tiene a Dios a su corazón. Si doy esperando que algún día me devuelvan el favor, no estoy dando, estoy creando una atadura. Si doy pensando que algún día me puede pasar a mí, no estoy dando, estoy especulando. Si doy, pero después voy a decir, recuerda que te di, no estoy dando, estoy chantajeando. Si doy esperando un gracias, está bien, pero quizás nunca lo reciba. Si doy porque así me enseñaron, pero en el fondo me incomodan, mejor no dar. Hay gente a la que le hace daño dar. Entonces, cuando decidas dar, hazlo simplemente porque es tu deseo. Hacerlo y sonríe porque entonces has aprendido a dar. Las personas no son adictas a las drogas y el alcohol, son adictas al escape de la realidad. Estar tranquilo no significa no moverse, significa moverse en paz. Se nos va la vida deseando otra. Vivimos la vida queriendo que sea de otra manera. Las promesas de Dios no hacen excepciones y Él garantiza que la dicha será el desenlace final de todas las cosas. De nosotros depende, no obstante, cuándo habrá de lograrse eso. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la suya? Pues mientras pensemos que esa voluntad es real, no hallaremos el final que da dispuesto sea el desenlace de todos los problemas que percibimos
de todas las tribulaciones que vemos y de todas las situaciones a que nos enfrentamos. Mas ese final es seguro, pues la voluntad de Dios se hace en la tierra así como en el cielo. Lo buscaremos y lo hallaremos tal como dispone su voluntad, la cual garantiza que nuestra voluntad se hace. Te damos gracias por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace final. Ayúdanos a no interferir y demorar así el feliz desenlace que nos has prometido para cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. Esto está tomado de un curso de milagros. Bueno, son más o menos cosas así, ¿no? El mantenimiento de nuestra condición espiritual es lo que garantiza la suspensión diaria de nuestra sentencia. Es decir, que esta enfermedad es controlable, el tratamiento es permanente y no importa tanto en qué punto de nuestro cambio, que es el tratamiento, estamos, sino de que el cambio continúe y continúe. Y ya abandonamos la antigua actitud de todo y nada. Si no logramos la perfección, si no logramos, no decimos ya para qué. En casi, dice, la aceptación y la fe son capaces de producir el hecho de que no consumas, pero con respecto a otros problemas tenemos que conformarnos con un progreso gradual, muchas veces punteado por retrocesos, ¿verdad? Pero lo que importa es el proceso, es que la tendencia sea creciente, de crecimiento, de desarrollo, de superación. Y superación no en cuanto a cosas externas, sino en cuanto a nosotros. En vencernos a nosotros mismos. En lo que leímos de desapegarnos de nuestra voluntad y adecuarnos a la voluntad de Él, ¿no? A lo que Él determina que sea, ¿no? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?